Las 5 invitaciones de Frank Ostaseski. Editorial Océano. 13. Cuidado con la brecha. En mi principio está mi fin. T.S. Eliot. ¿Quieres conocer algo de lo que la muerte puede enseñarnos? Comienza por examinar los finales. El final de una exhalación, el final de un día, el final de una comida, el final de esta oración. ¿Cómo enfrentas los finales en la vida? ¿Los evitas sin pensarlo? ¿Los abandonas emocional o mentalmente antes de que un suceso concluya? ¿O eres el último en el estacionamiento y ves partir a los demás? ¿Los finales te ponen triste y te conmueven? ¿O te ponen ansioso? ¿Eres indiferente a ellos y te aíslas y repliegas en un capullo protector? ¿Dejas de hablar con los demás antes de que llegue el final? Cuando sales de trabajar, ¿te despides de tus colegas y clientes? ¿Esperas a que otros adviertan que ya ha llegado el final o te apresuras para que ocurra? ¿Visitas a amigos moribundos? ¿Crees que no importa si no te despides? Durante un retiro intensivo sobre la temporalidad, una participante reparó en el final de todo tipo de experiencias. Una rosa marchita en el sendero le recordó lo hermoso que había sido el botón apenas unos días antes. Cuando se reunió conmigo en una entrevista, se quejó. Todo muere. Es muy triste. Es cierto que todas las cosas cambian, repliqué. Triste es la historia que te cuentas a ti misma. La forma en que ponemos fin a una experiencia determina el modo en que surge la siguiente. Aferrarse a lo viejo dificulta que emerja lo nuevo. La respiración nos brinda la oportunidad de estudiar íntimamente nuestra relación con los finales. Respirar es un proceso vivo que cambia sin cesar y actúa en ciclos. Inhalación, pausa, exhalación, pausa. Cada respiración tiene un principio, mitad y final. Cada cual pasa por un proceso de nacimiento, crecimiento y muerte. La respiración es un microcosmos de la vida. Sentimos el recorrido de la respiración de la punta de la nariz a la garganta y la boca del estómago. Ahí observamos el sutil momento de transformación en que la inhalación se convierte en exhalación. Notamos entonces que la respiración inicia su largo viaje arriba y afuera del cuerpo. Al final de cada exhalación hay una pausa, una brecha. Este puede ser un instante de temor o de fe. El aliento ha dejado el cuerpo y no sabemos a ciencia cierta si volverá. ¿Confías en que la siguiente inhalación emergerá por sí sola? ¿Puedes serenar tu mente durante la pausa? Luego de una operación de triple bypass que duró 6 horas, las enfermeras me llevaron a terapia intensiva. Esta área de alta tecnología parecía directamente salida de una película de ciencia ficción, repleta de múltiples monitores electrónicos e incesantes pitidos. Mi pulso era monitoreado por cables adheridos a mi pecho. Las medicinas contra la coagulación entraban en furtivas gotas en las venas de uno de mis brazos, mientras que la morfina fluía en el otro. Un catéter se introducía hasta mi vejiga y otro tubo de plástico drenaba líquidos desde mi cuello. Un largo conducto de intubación unía mis pulmones con el ventilador que respiraba por mí. Mientras tanto, el personal entraba y salía en silencio. Mi mente emergió poco a poco de la anestesia. Sentí como si avanzara por una autopista cubierta por la neblina. Los detalles de la habitación y las caras de familiares y amigos aparecían en medio de una bruma espesa y después se desvanecían o se confundían con imágenes de sueños. Pasé varias horas en animación suspendida, en un estado liminar, intermedio. Ya avanzada la tarde, cuando mi hijo Gaby y mi querido amigo Eugene estaban sentados junto a mi cama, un terapeuta especialista en respiración entró abruptamente a la sala y anunció entusiasmado: «Quitemos ese tubo y veamos si ya puede respirar solo». Esto me asustó mucho. No estaba seguro de poder respirar. Sentía que algo estaba mal en mi pulmón izquierdo. Como el ventilador me impedía hablar, garabateé en un cuaderno: «Tengo miedo». Eugene es un maestro de meditación, práctico e inteligente, y su intuición le señaló qué hacer. Me indicó primero que sintiera mi cuerpo, aunque no pude hacerlo. Descendí parcialmente por el torso antes de renunciar, frustrado. Me pidió entonces que buscara mi respiración, y eso resultó peor todavía. Yo ya llevaba años meditando, pero de repente no podía distinguir entre mi respiración y lo que el ventilador hacía. Ejecuté un movimiento de pánico, como si me ahogara.
En ese momento me vino a la mente una anécdota de Suzuki Roshi que había oído muchas veces. Este amable japonés fue uno de los maestros zen más venerados en Estados Unidos, fundador del San Francisco Zen Center, del que nació el Zen Hospice Project. Ha sido un maestro fundamental en mi vida, aunque no lo conocí en persona. Durante décadas practicó y enseñó la meditación con sincera dedicación. No obstante, la noche anterior a su muerte, su hijo menor, Otohiro, lo estaba metiendo a la tina cuando él se aterró. Pensó que podía morir en la bañera y empezó a jadear y respirar atropelladamente. Otohiro le dijo al oído: «Cálmate, papá. Respira despacio, respira despacio». Y él mismo se puso a respirar de manera pausada. Cuando oyó las palabras de su hijo y sintió el ritmo de su respiración, el maestro zen se tranquilizó. «Si Suzuki Roshi puede asustarse, yo también», me dije. Me permití sentir temor en mi lastimado y maltrecho corazón. Habiendo pasado tanto tiempo respirando sentado, confiaba a sí mismo en que podría volver a hacerlo. Gabe puso intuitivamente su mano en mi corazón. Esto fue como un conducto a la fuente misma del amor y me estabilizó mucho. Atraje a Eugene y puse mi oído junto a su cara. Comprendió que quería seguir su respiración. «Solo respira», dijo tranquilamente. «Permite que la respiración te respire». El sonido de su respiración y su ritmo constante y fluido fueron mi cuerda de salvamento. Tomé prestada su respiración hasta que hallé la mía. Poco a poco recuperé la tranquilidad y la relajación. Un rato después le hice señas al terapeuta para que hiciera su trabajo y me quitara el ventilador. Con amor y respiración volví a la vida. En el relato judeocristiano de la creación, como se cuenta en el libro del Génesis, aprendemos que el primer día Dios dijo: «Que haya luz», y hubo luz. Esta metáfora continúa y en los días subsiguientes Dios crea con su palabra las grandes aguas, la tierra, abundantes plantas y animales. El sexto día forma un humano a su semejanza, con arcilla y polvo, y le da el hálito de vida, no con palabras, sino respirando en sus flamantes fosas nasales. En una lección impartida en el Metta Institute, el ya desaparecido rabino Alan Liu, quien me honró con su amistad, sugirió que una manera de entender el significado de este elemento del relato es que el aliento es lo que más íntimamente nos une a los seres humanos con el reino de Dios. Explicó que la respiración es el vínculo para llegar a lo más trascendente. Nos conduce a esa experiencia que es más profunda que las palabras, más intensa que el pensamiento, más fuerte que la forma. La respiración anima la vida humana y la sostiene. Ocurre antes que el pensamiento y las palabras. Es no conceptual, es muda. No puede describirse, solo experimentarse. Podemos respirar sin hablar, pero no podemos hablar sin respirar. En la meditación usamos la respiración para concentrarnos en el presente. El acto de respirar ocurre solo en tiempo real, sucede siempre en el aquí y ahora. Esto es lo que la vuelve un vehículo tan eficaz para la introspección directa. A menudo concebimos el presente nada más como un paso en nuestro camino a una meta futura, cuando en realidad solo se puede vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro, y este momento presente es el único lugar donde podemos reposar. La respiración es normalmente un proceso involuntario que ocurre sin la participación de la conciencia y que sigue su propio ritmo, concentrado en lo suyo. Cuando caminamos, respiramos. Cuando dormimos, respiramos. El aliento está siempre ahí, funciona sin nuestra interferencia. Quizás esto sea bueno. ¿Te imaginas si tuviéramos que acordarnos de respirar? La mayoría de nosotros no duraría mucho tiempo. Curiosamente, cuando nos sentamos a meditar, es común que comencemos tratando de regular la respiración. La volvemos más profunda, más silenciosa, como si hubiera una respiración perfecta. En la práctica budista, una respiración larga no es mejor que una corta. Lo importante es que notes que respiras. La respiración nos invita a entrar al cuerpo. John O'Donoghue, el maravilloso poeta lírico irlandés, escribió en una ocasión: «Hemos de volver al templo de nuestros sentidos. Nuestro cuerpo sabe que ese es su lugar. Es nuestra mente la que nos lo niega. Volvemos al lugar que nos corresponde cuando sentimos la textura, el ritmo y el paso de la respiración, la duración diferente de cada inhalación y exhalación. Con el tiempo y la práctica,
aprendemos a sincronizarnos y movernos con ella para permitirle su profundidad y cadencia natural. Cada respiración nos lleva al sitio al que pertenecemos. Cuando renunciamos a dominarla, sentimos paulatinamente que ella nos respira. Este es un buen ejercicio para dejar de controlar la vida y comprender cómo cooperar con ella. Pese a nuestra probable impresión en contrario, estar con nuestra respiración no tiene nada de aburrido. Cuando nos abrimos a su milagro y sentimos directamente el proceso de la oxigenación, apreciamos cómo, mediante la colaboración creativa con nuestra sangre, el aire llega a cada célula de nuestro cuerpo. Cada momento es totalmente nuevo. Cada respiración es única, intencionada y esencial para la vida. Yo la asocio con estar con mi amada. Al respirar en forma consciente, participamos en una exploración, un nuevo descubrimiento de la vida. Cada respiración alienta de asombro. Nuestra mente no puede menos que sentir curiosidad mientras nuestro corazón se llena de gratitud. Respirar es también una ventana a la manera como operamos en el mundo. Al inhalar, podemos absorber el mundo y reclamarlo como yo o mío, de lo que se deriva la imagen de una noción aparte del yo. O bien, con una simple exhalación podemos reconocer nuestro lugar en la compleja red de interconexión con toda la vida. Podemos apreciar cómo todo lo que pensamos, decimos o hacemos se extiende por esa red y afecta a todo lo demás, sea esto obvio o no para nosotros. La respiración nos invita a descansar, recuperarnos y revitalizarnos. Nos aparta del diario frenesí y pone en equilibrio la instintiva tendencia a pelear, huir o paralizarse. El libro del Génesis nos recuerda que Dios bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, pues en él descansó de su trabajo. Cuando dirigimos nuestra conciencia total y completamente al presente, sea sobre un cojín de meditación, en un camino en el bosque o acostados y abstraídos en una gran novela, descubrimos el relajamiento que emerge cuando no forcejeamos, nos dispersamos ni nos esforzamos. Jeffrey, uno de mis discípulos de meditación, explicó que su mente estaba consumida por la confusión. Acababa de perder su empleo y su novio lo había engañado con su mejor amigo. Su mundo, antes conocido para él, era un caos ahora. Su mente estaba atrapada en una vorágine de constantes intrigas, lo que no le procuraba alivio alguno. Le sugerí que respirara. Días después me informó que al poner toda su mente en su respiración halló reposo. Dijo: me di cuenta de que cuando me concentraba de lleno en la respiración, mi mundo externo podía seguir girando y yo no necesitaba detenerlo ni resolver nada. Las historias se repetían una y otra vez. Eran un circuito sin fin en mi cabeza. Me recordó el tornado del Mago de Oz, casas, carretas y enredaderas que vuelan en círculo. Pero yo no tenía que hacer nada. Respirar y entrar en medio de todo eso me dio una nueva perspectiva del caos. La respiración se convirtió en mi lugar de reposo, un puerto seguro. La conciencia de la respiración es uno de los medios más fáciles y sencillos para tener acceso al presente. Poner nuestra más viva atención en la respiración une al cuerpo y la mente. La respiración calma al cuerpo y el cuerpo calma a su vez a la mente. Con la conciencia, la mente se impregna de sensibilidad y una aceptación equilibrada y se abre al presente para recibirlo tal como es, sin aferrarse a nada ni rechazar nada. Hacemos una pausa, nos relajamos y permitimos. Nuestros pensamientos pueden divagar, los sentimientos perturbadores pueden desplegarse, pero por esta vez no intentamos controlarlos, cambiarlos, aprobarlos ni rechazarlos. Cuando dirigimos nuestra atención a un objeto o experiencia particular y permanecemos con él a medida que cambia, desarrollamos concentración y cierta flexibilidad mental. La estabilidad de la conciencia nos predispone a llegar más allá de lo superficial para penetrar la experiencia e indagar en ella a fin de obtener una comprensión más profunda. Discernimos poco a poco por qué surgieron esos pensamientos, sentimientos y emociones. Pero la conciencia no solo mira hacia adentro, también puede dirigir nuestras acciones al exterior. Una comprensión clara ilumina la forma en que la relación con nuestra experiencia puede causar sufrimiento o cultivar sabiduría. Esto nos permite gestar una respuesta distinta, más útil, para la siguiente ocasión en que nos encontremos con una persona, pensamiento o situación desafiante.
Nos ayuda a mantener la calma y a serenarnos cuando tenemos una discusión con un hijo, vecino, jefe o pareja, cuando padecemos una enfermedad, cuando enfrentamos una pérdida. Podemos recurrir entonces a la tranquilidad que hemos cultivado y tener acceso a una guía interior más sabia. Otra de mis discípulas, Lian, era vicepresidenta de una importante compañía de tecnología y acababa de ser madre. Tenía que despertar varias veces durante la noche para alimentar a su bebé y debía presentarse a trabajar en un entorno de extrema presión. Se sentía exhausta y estresada. Cada vez que su bebé lanzaba un grito en la madrugada, ella se irritaba. Mientras la amamantaba, contaba los minutos que faltaban para acostarse de nuevo. Comenzó a practicar entonces la respiración atenta mientras amamantaba, y su experiencia cambió completamente. En vez de desear que la sesión de lactancia concluyera, se centraba conscientemente en su respiración y reparaba en las sensaciones que surgían en su cuerpo. Esto le permitió profundizar su relación con su bebé. Lian se sentía feliz y en paz, agradecida por la oportunidad de estar en ese momento con su preciosa hija. Me dijo que aunque en su trabajo aún se sentía cansada, ya no se sentía tan extenuada. Tenía un renovado entusiasmo por la vida. En nuestros días, la conciencia plena se promueve en la televisión, se comercializa por medio de los podcasts, se vende como app y aparece en las portadas de populares revistas. En el contexto del culto a la productividad, la conciencia plena en el trabajo es ya la tendencia más reciente y popular, pues promete un alto rendimiento. La actual explosión de interés por aplicar la conciencia plena a los negocios, la medicina, la educación, las neurociencias, las adicciones y temas de justicia social podría hacernos creer que se trata de un descubrimiento reciente, cuando este concepto es más antiguo que la religión y la magia. Algunas personas parecen creer que la conciencia plena es la nueva panacea, una solución adecuada para todo problema en toda ocasión. Se han publicado ya miles de artículos de investigación que reportan el impacto positivo de la conciencia plena en la reducción del estrés, el control del dolor, la variabilidad del ritmo cardíaco, la ansiedad, la genética, el tabaquismo, la progresión de enfermedades, la reincidencia de la depresión, los trastornos de personalidad, el duelo y hasta la ansiedad existencial ante la muerte. El futuro de la conciencia plena parece brillante. Sin embargo, las investigaciones sobre su asociación con las neurociencias se hallan todavía en una etapa joven. Parece razonable cuestionar populares modalidades de tratamiento para proteger la seguridad y evitar una excesiva simplificación de las expectativas. Es fácil malinterpretar las enseñanzas de las tradiciones de fe e incluso las prácticas seculares de la conciencia plena y aplicarlas en una forma que tuerza su intención original. Si oímos a un experto alentar la acción compasiva y desalentar las emociones negativas, podríamos entender esto como que nunca debemos enojarnos. Pero esta meta no solo es improbable, sino que también puede impedirnos descubrir una fuerza interna que quizá necesitaríamos para sobrevivir a sucesos difíciles. Pronto empezaríamos a rechazar algunas de nuestras características en un intento por crear una nueva identidad espiritual. Yo lo he hecho, y la mayoría de mis conocidos también lo han hecho en algún momento. El asunto es que la conciencia plena no se reduce al acondicionamiento mental, la productividad o la obtención de un resultado específico. Sin duda, puede conducir a cambios saludables y positivos en nuestra vida, pero la búsqueda solitaria de esos fines puede eclipsar nuestra apreciación de la profunda belleza de ser plenamente humano. Siempre vamos contra nosotros mismos. Nos decimos lo que deberíamos experimentar y lo que no. Nos esforzamos en definirnos, con la esperanza de hacerlo del modo correcto. Esta incesante actividad es muy agotadora. El desarrollo personal se convierte fácilmente en algo interminable y pesado. Tratamos de ser mejores, especiales. De hecho, no podemos dejar de hacerlo. En toda esta supuesta superación personal existe cierta agresividad. Resulta preferible volver a la intención verdadera de la meditación, la cual es dejar de esforzarse, aceptar las cosas como son y descubrir la libertad con ecuanimidad. La doctora Candice me escribió lo siguiente tras participar en nuestro retiro de meditación atenta de una semana. Antes veía la conciencia plena como algo por alcanzar. El grado en que podía concentrarme en mi respiración era igual a éxito. Solía criticar el tiempo que pasaba en meditación y pensaba cosas como: esta sesión fue un desastre, divagué mucho, estuve muy distraída. Me descubría catalogando como bueno o malo
casi todo lo que entraba en mi mente mientras meditaba. Creía que llevar la cuenta me motivaría a mejorar y tener sesiones más eficientes y productivas. Me preguntaba si otros pensaban así, pero cuando miraba a mi alrededor, todos parecían muy buenos para meditar. En ocasiones me preguntaba por qué me había inscrito en este retiro. Aunque nunca me gustó practicar, pregúntale a mi mamá sobre mis lecciones de piano, me gustaban los resultados, así que persistí. Un día, unas palabras tuyas me atraparon. La conciencia plena resulta en una manera de ser sin juzgar. Esta frase catalizó un cambio en mi mundo. El gran alivio que sentí de ya no tener que gastar tanta energía en juzgarlo todo, incluida yo misma, fue inmenso y liberador. Todo mi cuerpo se estremeció, bajé los hombros, mi dolor de cuello desapareció y dejé de tensar los codos todo el tiempo. Empecé a desarrollar una conciencia plena de verdad, pues comprendí que comienza y termina con la simple decisión de concentrarse en lo que es. Punto. Nada de llevar la cuenta, nada de calificaciones, nada de etiquetas, nada de presiones. Ahora, cuando estoy atenta, me siento abierta a las cosas sin asignarles ningún valor. Dolor, alegría, pesar, ansiedad, pasado, presente y futuro se vuelven uno. Todo puede estar ahí y eso está bien. Hay espacio para que todo exista. Estoy aquí para percibir y aprender, no para huir de mis emociones difíciles o preferir un estado sobre otro. De hecho, cuando huyo, prefiero o juzgo, sufro mucho porque quiero que las cosas sean distintas a como son. Vaya, la práctica de la conciencia plena como la conozco ahora sigue siendo a veces muy difícil, pero con frecuencia, cuando tomo asiento en silencio, sé que estoy ahí. Literalmente, sé que estoy ahí. Siento mi cuerpo. Esto es muy importante. Siento mis pies en el suelo, el aire que entra y sale por mis fosas nasales y los pequeños acontecimientos internos, como mi pulso, mi estómago que ruge y la espalda que me duele. En el curso de la semana sentí que la aflicción salía poco a poco a la superficie, una aflicción por todos los años que pasé en mi cabeza juzgando, criticando y analizando. Todavía lloro en ocasiones cuando medito sobre eso, aunque puedo superarlo con la respiración y más tarde la tensión ya se ha ido. La conciencia plena consiste y consistirá siempre en volver a mi respiración. Parece un lugar muy seguro para refugiarse, un hogar, un abrazo amoroso. Ya no me siento tan inclinada a calificar mi desempeño. He aprendido que la conciencia plena no tiene que ver con lograr un estado perfecto, ni con ser lo mejor en algo, sino con que yo sea auténtica, imperfecta, vulnerable y humana. La meditación no lo cura todo. Aun si practicamos la conciencia plena con regularidad, podríamos discernir ciertos aspectos de nuestra vida y no otros. Conozco a personas con mucha experiencia en la meditación que entienden muy bien su cuerpo, pero no su vida emocional. Otras comprenden la mente, pero ignoran su cuerpo por completo. Sé de practicantes que pueden sentarse en silencio días enteros, pero que tienen limitadas habilidades interpersonales. Otros tienen un amor universal por todos los seres, pero son incapaces de amarse a sí mismos o a los demás en una forma personal. Mi amigo John Welwood, el psicólogo que acuñó el término evasión espiritual, dijo una vez: a menudo usamos el despertar o la liberación para racionalizar la trascendencia prematura. Tratamos de elevarnos por encima del lado tosco y caótico de nuestra humanidad antes de haberlo enfrentado plenamente y hecho las paces con él. Debo admitir que al principio yo también me servía de la meditación para escapar del enredo del conflicto relacional en mi pasado. La meditación resultó ser un medio muy efectivo para esquivar mi difícil historia, lo que el alcohol fue para mis padres y el consumo de drogas para mi hermano Alan. Ponía mucho esmero en mis sesiones de meditación. Desarrollé amplias facultades de concentración, lo que en retiros intensivos daba origen a estados de increíble paz y arrobamiento. Me sentía orgulloso de mis logros, pero cuando los retiros terminaban, pronto me daba cuenta de que no era más feliz. Me desilusionaba descubrir que las heridas sin sanar, los traumas sin explorar y los conflictos de mi vida continuaban esperándome cuando volvía a casa. La concentración intensa no produce lucidez por sí sola. En las enseñanzas budistas usamos la concentración para calmar la mente y el cuerpo, a fin de que podamos emplearlos para desarrollar sabiduría. Pero un apego a la tranquilidad,
puede provocar que ignoremos, escondamos o neguemos grandes porciones de nuestras experiencias de vida. El idealismo es uno de los riesgos de la senda espiritual. Puede ser la muerte de cualquier práctica. Cuando creamos un ideal espiritual, nos aferramos a una visión acerca de donde deberíamos estar, pero después usamos esa idea para no estar donde estamos. Por ejemplo, nos prometemos que meditaremos cada mañana durante 1 hora y después de una semana fallamos varios días, así que renunciamos a meditar por completo. Esta es una forma tramposa en que la personalidad secuestra nuestras prácticas espirituales para sus propios fines. Yo tiendo al narcisismo. Puedo alardear de mis hábitos de meditación para sentirme importante y especial. Si tiendo a alejarme de mis dificultades internas, podrían atraerme las enseñanzas sobre el no apego y la renunciación. Si me asustan los sentimientos fuertes, podría sustituir la creencia de que una persona espiritual no debe molestarse visiblemente y hablar de superar nuestras emociones. Dado que nos distraen de nuestras experiencias inmediatas y directas, estos mecanismos de defensa hacen que nos desentendamos de nuestros recursos internos. Durante los retiros, me agradan los encuentros individuales con participantes en los que ellos comparten sus experiencias de meditación. Es como hacer que mi mente loca cruce la puerta, aunque con disfraces diferentes. La personalidad de Margie juzga con aspereza su práctica de meditación e insiste en que nunca nadie antes había meditado tan mal como ella. Barry tiene una evidente sensación de superioridad e intenta hacerlo todo con un poco más de atención que los demás. Jason llena sus diarios de brillantes ideas, pesadas anécdotas humorísticas y una cadena dorada de percepciones, en lugar de meditar caminando. Janet se pierde en la indecisión, en el pensamiento de todo o nada. Charlotte admite que se escabulle del retiro para ir a comprar helado, ya que su personalidad insiste en que necesita una pausa. Jeremiah se queja de que la meditación no le ayuda a resolver las dificultades de su relación con su esposa. Yo soy todos ellos. Aun si eres un maestro de la meditación y la conciencia plena, los hábitos de la mente continúan. Una vez hice un retiro con un buen amigo que también es maestro de meditación, de manera que en ocasiones podemos ser algo competitivos. En una entrevista con nuestro maestro, mi amigo señaló: Frank me ganó en la meditación a paso lento, pero yo fui mucho mejor en la alimentación consciente. Es increíble cómo reacciona la mente a la simple instrucción de sentarse en silencio. La personalidad cree que tenemos que hacer que pase algo. Hay problemas por resolver. En los círculos budistas solemos decir: la meditación no resuelve tus problemas, los disuelve. Nuestra mente es salvaje. No la domamos tratando de obstruir nuestros pensamientos, reprimiendo nuestras emociones y ni siquiera resolviendo nuestros problemas. Tenemos mucho menos control sobre la vida del que creemos. Parafraseando una atinada instrucción de meditación de Suzuki Roshi que él recitaba a menudo en el Zen Center: darle a tu vaca una amplia y espaciosa pradera es la mejor forma de controlarla. Tu mente no se volvió salvaje cuando empezaste a practicar la meditación. La conciencia plena te volvió consciente de lo que ha pasado en el fondo todo el tiempo, aquello a lo que tu personalidad reacciona y trata de controlar. He aquí una sugerencia contraintuitiva. Permítelo todo. Los pensamientos, las emociones fuertes y los patrones de energía asociados. No te incomodes por ellos. Deja que todo se interrumpa por sí solo. Tu vaca estará mucho más contenta. Estamos locos todavía después de todos estos años. El objeto de la meditación no es que cambiemos, saquemos lo viejo y traigamos lo nuevo. Es volvernos nuestros amigos, tratar con curiosidad y compasión todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia. Esto no significa únicamente que debamos tolerar las cosas difíciles que se nos presentan en la meditación. También que tenemos que explorarlas para conocer a profundidad nuestro mundo interior. Darlene Cohen, maestra zen que vivió muchos años con artritis reumatoide y cáncer, dijo: la gente me pregunta en ocasiones de dónde proviene mi energía curativa. ¿Cómo es posible que en medio de este dolor, de esta implacable y lenta discapacidad, yo me aliente y aliente a los demás? Mi respuesta es que mi curación procede de mi amargura misma, de mi desesperación y mi terror. Procede de la sombra. Se sumerge una y otra vez en ese fango y me inunda de su energía curativa. Pese a la renovación y vitalidad que me da enfrentar mis más profundos temores, no voy de buena gana cuando me llaman. He dado la vuelta a esa rueda 1.000.000 de veces,
Primero siento la desesperanza, pero la niego unos días. Luego, sus tirones se vuelven más insistentes en proporción con mi resistencia. Por último, me abruma y derriba, pateando y gritando todo el tiempo. Es obvio que estoy atrapada, así que al final cedo al aspecto oscuro de mi adaptación al dolor y la pérdida. Liberarse en esta expectativa humana significa incluir los aspectos personal, psicológico y emocional de la vida y también ir más allá de la personalidad hacia un despertar más pleno. Tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con nuestro sufrimiento, a descubrir las sombras ocultas, a reconocer los patrones neuróticos, a curar las heridas de la infancia y a aceptar lo que hemos rechazado. Yo he tenido que equilibrar la práctica espiritual con una buena psicoterapia, trabajo somático, orientación del dolor y otros métodos de exploración. Estas sabias relaciones terapéuticas han sido invaluables para ayudarme a integrar lo que descubrí primeramente en silencio. Hoy en día me refiero a mi práctica de conciencia plena como una práctica de intimidad. A nosotros mismos, a los demás y a la muerte, no podemos conocerlos de lejos. Esta tarea es próxima y personal. La meditación se reduce a aprender a intimar con nosotros, los demás y todos los aspectos de esta vida humana, y a poner de manifiesto el poder curativo de la conciencia amorosa para que podamos enfrentar lo aterrador, lo triste y lo burdo. Cuando percibimos los condicionamientos de la mente y nuestras conductas habituales, terminamos por comprender las formas en que nos causamos innecesario sufrimiento. Es ahí donde reside la verdadera libertad de la conciencia plena. No nos ayuda a escapar de la vida ni a trascender nuestro dolor. En cambio, intimamos con todo y nos reconocemos como parte de ello. El maestro budista estadounidense y exitoso autor Jack Kornfield popularizó la expresión después del éxtasis, la lavandería, en un libro que lleva por título esa frase. Esto sugiere que aun después de una iluminadora experiencia trascendente, tenemos que lidiar con los elementos básicos de la vida, con actividades diarias como cocinar, hacer el aseo y cuidar a nuestros niños y ancianos. Yo me he preguntado a menudo por qué no nos servimos de la lavandería como método para descubrir el éxtasis. ¿Esta idea es demasiado descabellada? Una estudiante de meditación tenía varios niños en casa. Descubrió que como madre soltera no podía hacer su práctica formal de la meditación sentada en un cojín. Era interrumpida demasiadas veces y esto le producía una sensación de desesperanza. Cuando su maestro llegó a visitarla, ella preguntó: «¿Qué puedo hacer?» «¿A qué actividad le dedicas más tiempo?», inquirió él. «A lavar la ropa y los trastes», contestó ella. Se paró junto a ella mientras lavaba la ropa y después los trastes y la asesoró para que pudiera estar consciente todo el tiempo. Esto se convirtió en su práctica de conciencia plena, al menos hasta que sus hijos crecieron y ella pudo volver a hacer sesiones más formales de meditación estando sentada. Todo lo que hacemos puede servir para cultivar la conciencia plena, manejar en dirección al trabajo, comer, educar a nuestros hijos, estar con nuestros seres queridos. Podemos incluir todo esto en lo que llamamos nuestra práctica espiritual e integrar esta perfectamente a cada aspecto de nuestra vida diaria. Despertar a un nuevo día es un momento sagrado. Las puertas se abren como umbrales a nuevas posibilidades. Los árboles son por completo ellos mismos. Todas las cosas representan una posible fuente de apoyo y conciencia. Cuando pretendemos separar lo sagrado de lo ordinario, creamos una dicotomía falsa. Durante muchos años he apreciado las enseñanzas del gurú indio del no dualismo, Sri Nisargadatta, quien dijo célebremente: «La mente crea el abismo, el corazón lo cruza». Esta frase suele interpretarse como una confirmación de la división entre la mente pensante y el corazón emocional, y de que el amor es el puente entre ambos. Con el paso de los años, yo he llegado a una comprensión más profunda de lo que quizá Nisargadatta quiso decir. En la tradición budista, la mente-corazón es uno solo. El abismo se produce cuando los dividimos. Como cuando separamos lo ordinario de lo sagrado, parecen dos extremos separados por una brecha. Nisargadatta nos recuerda que el vasto e ilimitado espacio de la conciencia está más allá del pensamiento y la emoción. Este espacio no separa. Cuando la mente y el corazón están despiertos, lo ves todo con excepcional detalle, aun tus problemas, y todo termina por reposar en el amor y la sabiduría. A eso es a lo que Rumi se refiere en estos famosos versos. Más allá de las ideas de maldad y bondad hay un campo.
te veré ahí. Cuando el alma se tiende en esa hierba, el mundo está muy lleno para hablar de él. Ideas, lenguaje, aun la frase unos a otros no tienen sentido. Sí, hay un espacio entre cada respiración, cada pensamiento, pero ese espacio los une en realidad. Es un poco como los experimentos de percepción en los que se usa la imagen de la anciana, que si vemos bien podríamos percibir también como una joven. El corazón y la mente, lo ordinario y lo sagrado, todo es de hecho un conjunto unificado. Cuando la mente está consciente, concentrada, advertimos ese espacio, y es ahí donde descubrimos un lugar de reposo. Se atribuye a Claude Debussy haber dicho: la música es el espacio entre las notas. El espacio en blanco de esta página permite que tus ojos descansen en las palabras. En el arte, el espacio vacío es tan importante como la imagen, pues ayuda a poner en equilibrio una composición. Por mucha actividad y muchas formas que existan en nuestra vida, hay pausas y espacios en todas partes que nos invitan a reposar. Hoy me permito deslizarme entre las brechas. No son el enemigo. Las transiciones, los lugares intermedios de la vida, son los sitios donde encuentro paz y tranquilidad, la renovación de la conciencia pura, el punto quieto, la perspectiva que reconoce lo sagrado en todas las cosas. Cuidado con la brecha. Lo sagrado puede estar en lo ordinario, puede hallarse reposo en medio de la agitación.